Saludamos a quien fuera el ministro de Exteriores de Ucrania hasta hace... hace 2 meses era el ministro de Exteriores. Dmytro Kuleba. La razón de la llamada es por la preocupación que hay en este tire y afloje entre Ucrania y Rusia por cuenta de los misiles de largo alcance que están ya siendo probados en territorio de Ucrania. Y Ana, esa es la primera pregunta para el ministro Kuleba. ¿Qué tanto a él le preocupa este cruce de misiles, sobre todo con la modernidad y la peligrosidad del nuevo cohete que estrenó en territorio ucraniano el señor Putin como amenaza? Y ahora está decidiendo dónde responder a Ucrania los nuevos disparos que recibió en territorio ruso. ¿Qué tanto le preocupa a él este cruce de misiles? Good morning, Minister Kuleba. Thank you very much for your time today at W Radio. Yes, good morning. It's a big pleasure to be with you today. Let us begin by asking you, how concerned are you about this new exchange of missiles between Russia and Ukraine, especially when we're speaking about a new type of missile that President Putin is using in the Ukraine territory? How concerned are you about this new exchange of attacks? Well, you know that Russian missile attacks on Ukraine started in October 2022. Ever since then, Russia has been systemically destroying our energy infrastructure and our civil infrastructure with missiles. The use of the new intercontinental missile by Russia is another escalation. But we've been living under the threat of missiles for 2 years already. So we know how to, so it will not break Ukraine's will to defend its country. But of course, it's a big and concerning issue. But I want to be very clear that Putin will not frighten us by this escalation. Los misiles rusos han llegado a Ucrania desde octubre de 2022. Desde entonces Rusia viene destruyendo la infraestructura ucraniana con diferentes misiles. El uso de misiles intercontinentales por parte de Rusia en este momento simplemente lo describe como otra escalada de esta guerra que ya lleva 2 años y que ya amenaza hace 2 años a Ucrania con estos misiles. Así que no se van a hundir por esta nueva escalada, se van a defender, aunque sí le parece preocupante, pues van a dejarle muy claro a Vladimir Putin que no los asustará. Me preguntaba por ahí porque ya son más de 1000 días de conflicto y no parece que vayan a llegar pronto a su fin. Quería preguntarle a nuestro invitado por qué cree él que han fracasado hasta ahora los intentos de buscar una salida negociada a la guerra. You know, as you mentioned, this has been going on for a while now. It's been more than, almost 1,000 days of war. And we wonder, why do you believe that the solutions that have been followed for a diplomatic solution have failed till today? Diplomacy failed so far because President Putin wants to continue this war until he returns Ukraine under his control. This is a classic colonial war when a country who had exercised control over a territory and another nation lost this control and now wants to take it back. Putin tried to do it economically and politically. He failed, so he resorted to war. And we could have restored peace already if Putin was not guided but by his big mission to return Ukraine under Russian control. And therefore, all diplomatic and military efforts should address this core reason of the war and make Putin change his mind.
La diplomacia ha fracasado porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere continuar esta guerra para retomar el control de Ucrania y que Ucrania vuelva a ser ruso. Es una guerra clásica colonialista, nos dice que es una guerra en la que un país perdió el control del territorio de otra nación y lo quiere recuperar. Ya Vladimir Putin trató de tener este control por la vía económica, por la vía política, fracasó, así que terminó en esta guerra y pues nos dice que por eso los esfuerzos diplomáticos no han funcionado. Lo que puede funcionar es cambiar la idea de Vladimir Putin de recuperar el territorio ruso. Nos dice que la diplomacia podría funcionar si Putin no estuviera guiado por esa misión que él tiene de que Ucrania vuelva a ser control ruso. Señor Kulieva, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. Políticos de esta nación eurasiática indican que Zelensky pretende cada día vender la imagen de Rusia como amenaza. ¿Es cierto que lo hace para prorrogar la guerra y evitar elecciones presidenciales dentro de Ucrania? This question comes from a correspondent in Moscow. It's been rumored, speculated that President Zelensky every day tries to, harm the image of Russia because he wants to prolong the war. And the reason that he wants to prolong the war is because he wants to avoid elections in the country. Is this true? It is not true, although I do not belong to the team of the President Zelensky anymore, since I do not hold the position of the foreign minister anymore. But what was just mentioned in a question is a piece of Russian propaganda, because Russia committed an act of aggression against a sovereign nation. And since day one of the invasion, they continue to bring up excuses to shift blame from Russia to Ukraine. And what was just said is just another piece of Russian propaganda, which the aim of it is to shift blame from Moscow to Kiev. Pues él cree que no es verdad lo que se plantea en la pregunta, aunque él no hace parte ya del equipo de Volodymyr Zelensky, porque ya no es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Lo que se mencionó en la pregunta para él hace parte de la propaganda rusa. Nos dice que Rusia está cometiendo agresiones a una nación soberana. Desde el día 1 lo viene haciendo y continúan sacando excusas para quitarse esa responsabilidad de Rusia y echarle esa culpa a Ucrania. Pero para él no es más, reitera, que una propaganda rusa para cambiar esa culpa de Moscú a Kiev. El presidente Putin ya habla de un conflicto global y hay un general, el actual embajador de ucraniano en el Reino Unido, que dijo que ya había comenzado la Tercera Guerra Mundial. ¿Para usted ya comenzó esta guerra mundial? Different leaders have said that we are already in a third world war. Do you agree with this? That it's not that it's coming, it's not that it will happen, it's that we are already living through a third world war? For the third world war to occur, we need the West to be willing to fight in this war for the values it defends. I believe that this is not the case yet. The West is trying to avoid World War III by all means, because even if you see at the amount of weapons that is being sent to Ukraine to help us defend ourselves, it is insufficient to help Ukraine defend itself. So how can they defend themselves if they do not have enough of weapons on the table? But at the same time, you have to understand that Russia is seeking world war because it is the only way for them to achieve a broader goal, not only to subjugate Ukraine, but also to rewrite rules on which the world today functions.
Minister, thank you very much, and we hope peace very soon to your country. Thank you for your kind wishes. Bye-bye. Bye-bye. ¿Qué dijo al final, Grace? Que para que la Tercera Guerra Mundial ocurra se necesita que Occidente pelee también esta guerra por los valores de la defensa, y este no es el caso para él todavía. Occidente está tratando de evadir la Tercera Guerra Mundial por todos los medios, y a pesar de que está mandando armas a Ucrania para que se defienda, no es suficiente. Nos dice que cómo Ucrania se va a defender si el número de armas que está recibiendo es insuficiente, y hay que entender al mismo tiempo que Rusia sí quiere buscar esta Tercera Guerra Mundial, porque nos dice que puede lograr o llegar a una meta más grande y una ambición más grande que tiene, y es reescribir las reglas en las que el mundo funciona. Ya no solo quedarse con el territorio ucraniano, sino reescribir las reglas en las que el mundo funciona.